Después de 3 años de mi amnesia intermitente, por casualidad escuché a mi esposo, Alonso Navarro, charlando con sus amigos. Alonso, Mena se queda en blanco cada pocos meses. Nos haces turnarnos para fingir ser tú. ¿Qué pasa si uno de nosotros desarrolla sentimientos reales? ¿Por qué me preocuparía? Se rió Alonso, un sonido salvaje y desenfrenado. La libido de Jimena es prácticamente inexistente. Mientras mantengas tus manos quietas, ella no empezará nada. No te hagas ideas sobre besarte con ella, cuando termine de divertirme. Volveré a mi matrimonio, durante 3 años, cada vez que perdía la memoria. Los hombres que me tomaban de la mano, me abrazaban e incluso compartían la cama conmigo. Nunca fueron el verdadero Alonso. 3 años, 9 apagones, 9 sustitutos. Pero lo que no sabían era que mi memoria había regresado hacía 2 años. Mi noveno esposo llegó a casa para encontrarme mirando fijamente al sofá. Una voz suave cortó mis pensamientos. Mena, estoy en casa. Giré la cabeza para mirar al hombre en la puerta. ¿Quién eres? Fruncí el ceño fingiendo confusión. ¿Eres mi esposo? Pensé que el nombre de mi esposo era Alonso Navarro. El hombre se congeló por un segundo. Luego, rápidamente, replicó. No, soy un amigo de tu esposo. No te preocupes, lo llamaré ahora mismo y le diré que venga. Con eso, sacó su teléfono y se apresuró al balcón. Alonso. Mena perdió la memoria otra vez. ¿De quién es el turno? Esta vez ven aquí y relévame. Me quedé junto a la ventana escuchando cómo el amigo de Alonso ponía excusas por teléfono. Alonso, Mena es demasiado pegajosa. Tenemos que vigilarla 24 horas los 7 días de la semana. No podemos manejarlo todavía. Mena es genial y todo, pero es demasiado controladora. ¿A qué chico no le gusta desviarse de vez en cuando? ¿Qué tal si vuelves tú mismo, Alonso? De ninguna manera. La voz perezosa de Alonso llegó a través del altavoz. Todavía me estoy divirtiendo. ¿Quién me va a cubrir en casa? Vamos, somos hermanos. No puedes dejarme colgado así, en medio de sus excusas. Una voz fría y clara habló. Lo haré. La reconocí al instante. Era Gael Montero, el mejor amigo de Alonso. Gael era conocido como el rompecorazones notoriamente inalcanzable de nuestro círculo. Corrían rumores de que había estado soltero durante los 30 años de su vida. Cuando Alonso sugirió por primera vez encontrar a alguien para hacerse pasar por mi esposo, Gael fue el primero en oponerse. Pero ahora también estaba interesado en jugar a este juego. Media hora más tarde, la puerta principal se abrió. Gael entró iluminado por el sol de la tarde. Ximena, estoy en casa. Su voz fría tenía un toque de magnetismo. Me puse de pie mirando al hombre alto y guapo ante mí. ¿Eres mi esposo, Alonso Navarro? Gael se aclaró la garganta con el puño. Lo siento. El trabajo se retrasó. Debería haber llamado justo cuando terminaba de hablar. Su teléfono sonó. Gael hizo un gesto de disculpa. Luego tomó la llamada en el balcón a través del auricular. Escuché la voz indiferente de Alonso. Ah, cierto, Gael. Olvidé mencionar que puedes tomarle la mano o abrazarla, pero no te acuestes con ella. Pase lo que pase. Sigue siendo mi esposa. La voz de Gael era baja. Durante 3 años. No importa cómo esos hombres fingieron ser Alonso. Solo me tomaron de la mano o me abrazaron. Nunca cruzaron la línea, durante 3 años. No hubo fotos nuestras en la casa, ni documentos de identificación de ningún hombre. Naturalmente asumieron que no me enteraría. Y me hice la tonta fingiendo no saber nada, pero esta vez quería jugar un juego diferente. Me acerqué y envolví activamente mis brazos alrededor de la cintura de Gael, incluso sin memoria. Algo en ti se siente familiar. Debes ser mi esposo. Apreté la cintura de Gael con fuerza, y no olvidé pasar mi mano por sus firmes abdominales. El cuerpo de Gael se tensó por un segundo. Rápidamente me apartó. ¿Qué pasa?, pregunté inocentemente. ¿Perdí la memoria? ¿Ya no me quieres? Sí quiero. Los ojos de Gael se desviaron un poco. Su voz ronca. Mis dedos fueron a los botones de su camisa. Hace tanto frío hoy, estaríamos más calientes en la cama. Su garganta se movió. De acuerdo. Esa noche, compartimos la cama. Un acuerdo tácito de quedarnos allí perfectamente quietos. Al día siguiente, Gael me llevó a un bar diciendo que quería volver a presentarme a sus amigos. Tan pronto como entramos en la habitación privada, vimos a Alonso besando apasionadamente a una mujer. Gael se aclaró la garganta, interrumpiéndolos. Alonso nos vio, se congeló por un segundo, luego se levantó lentamente.
Hola, soy Gael Montero, amigo de la infancia de Alonso. Alonso me tendió la mano presentándola sin prisa. Y esta es mi novia, Valeria Ríos. Oh, asentí. Pero no tomé su mano. Valeria Ríos. Por supuesto. La conocía. El primer amor de Alonso. Habían terminado por razones familiares. Luego reanudaron las cosas en secreto cuando perdí la memoria. La falta de voluntad de Alonso de volver a nuestro matrimonio durante 3 años fue todo por ella. Había muchos de los otros amigos de Alonso en la habitación, varios de los cuales se habían hecho pasar por mi esposo. Ahora todos bromeaban casualmente conmigo. Jimena, perdiste la memoria otra vez. Alonso es un gran tipo. No importa cuántas veces lo olvides. Siempre estará a tu lado, Jimena. Realmente necesitas apreciar a un hombre así. Curvé mis labios en una sonrisa sarcástica, pero no dije nada. Gael me rodeó con el brazo y nos sentamos en el sofá. Tan pronto como estuvimos sentados, tomé un trozo de fruta y se lo di de comer. Esposo, come más. En la penumbra, vislumbré los ojos de Alonso dirigiéndose hacia nosotros. Me acerqué a la oreja de Gael y mordisqué deliberadamente el lóbulo de su oreja. Esposo, me estuviste pinchando toda la noche anoche. Me dolió mucho. El rostro de Gael se tensó, y torpemente me apretó la mano. Bebé, basta. Alonso agarró su copa de vino con fuerza, su expresión claramente disgustada. Valeria, sentada a su lado, dijo con una dulzura azucarada: Ximena, eres una verdadera bruja. El hombre que nunca mira a una mujer se ha convertido en un cachorro enamorado por ti. Ante eso, los amigos de Alonso, temiendo que pudiera darme cuenta, todos dejaron escapar risas incómodas para suavizar las cosas. Jaja, eso solo prueba lo fuertes que son los sentimientos de Jimena y Alonso exactamente. Incluso con amnesia, no les impide mostrar afecto. Por el rabillo del ojo, vi a Alonso tomar un sorbo de su bebida. Su rostro era negro como el carbón. Una ola de satisfacción me invadió y me levanté para ir al baño. Cuando salí del baño, Valeria caminó hacia mí mientras nos rozábamos. Splash. Me arrojó el vino tinto de su copa por todas partes. Oh, lo siento mucho. Mi mano simplemente se resbaló, bofetada. Levanté la mano y le di una fuerte bofetada en la cara. Lo siento. Mi mano también se resbaló. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando un grito furioso vino de detrás de mí. Jimena, ¿qué estás haciendo? Alonso se acercó. Valeria inmediatamente se arrojó a sus brazos, llorando dramáticamente. Cariño. Accidentalmente derramé vino sobre Jimena, y ella se enojó y me golpeó. Ahora mi cabeza se siente tan mareada. El rostro de Alonso estaba oscuro, furioso. Discúlpate con Valeria, me burlé. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? Ximena. Los ojos de Alonso eran de hielo. Su rostro, aterradoramente sombrío. ¿Por qué te has vuelto tan arrogante y rebelde después de perder la memoria? En lo que me convierto no tiene nada que ver contigo. Ya no podía molestarme en lidiar con él. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, Alonso me pateó en la rodilla obligándome a caer de rodillas con un golpe sordo. Ximena, no creas que puedes hacer lo que quieras solo porque perdiste la memoria. Discúlpate con Valeria. Ahora, mirando al hombre enfurecido ante mí, no me sentía más que patética y ridícula. No tenía padres, y en esta enorme ciudad, Alonso era mi único ancla. Habíamos estado juntos durante 10 años desde que empezamos a salir en la universidad, cuando me propuso matrimonio. Juró que siempre me protegería y me amaría, y nunca me traicionaría. Pero ahora no solo había traicionado nuestro matrimonio, sino que también se estaba volviendo físico conmigo por otra mujer. Todas esas dulces palabras y votos solemnes se habían convertido en una broma cruel. En medio de mi dolor e indignación, la voz fría y aguda de Gael sonó detrás de mí. No la toques. Soporté el dolor en mi rodilla. Me levanté rápidamente. Abofeteé a Alonso en la cara. Luego me escondí en los brazos de Gael y me quejé. Esposo, tu amigo es muy grosero. Me intimidó. La expresión de Gael era sombría, sus ojos ensombrecidos, mirando a Alonso con una mirada de advertencia. No te atrevas a intimidar a Jimena. Alonso apretó los dientes, un toque de violencia en su rostro severo. Valeria, todavía encogiéndose en los brazos de Alonso, se burló con desdén. ¿Qué tiene de bueno una chica que ha sido pasada de mano en mano y un chico que está recogiendo las sobras? Cállate. Las voces de Alonso y mía resonaron simultáneamente. Valeria, Ximena puede estar equivocada, pero no puedes insultarla así. La voz de Alonso era fría y dura. Gael frunció el ceño, miró a Valeria, con los ojos helados.
que no te escuche hablar mal de Jimena de nuevo. Con eso, me rodeó con el brazo y nos fuimos rápidamente. Fuimos directamente a casa. En el momento en que entramos, envolví mis brazos alrededor de la cintura de Gael, mis manos recorriendo sus sólidos abdominales. Cariño, eres tan sexy, protegiéndome justo ahora. Me encantó. Las orejas de Gael se tiñeron de rojo y se aclaró la garganta. Siempre y cuando te gustara. Me acerqué para desabrocharle el cinturón. Cariño, hace demasiado frío. ¿Qué tal si vamos a la cama y nos calentamos con un poco de ejercicio? Todavía es temprano. ¿Quién dice que tenemos que esperar a cierta hora para ir a la cama? Besé su manzana de Adán persuadiéndolo suavemente. Perdí la memoria y no puedo recordar cómo se siente tener intimidad. ¿Puedes ayudarme a recordar? La manzana de Adán de Gael se movió. Su voz ronca. Jimena, deja de bromear. Simplemente lo empujé hacia el sofá. Gael luchó durante 2 segundos. Luego se dio la vuelta, inmovilizándome debajo de él desde la tarde hasta altas horas de la noche. Gael era como un lobo hambriento. Finalmente sin correa. Era insaciable, devorando. Cada momento estaba tan exhausta. Caí en un sueño profundo en un estado confuso. Escuché a Gael preguntar roncamente en mi oído. Ximena, ¿realmente perdiste la memoria? Abrí la boca pero no dije nada. ¿Importaba si era verdad o no? En realidad, quería preguntarle a Gael lo mismo. Claramente odiabas este juego de jugar a las casitas. Así que, ¿por qué finalmente te uniste? Al día siguiente, Gael me llevó al hospital para un seguimiento de mi condición neurológica. Inesperadamente. Nos encontramos con Alonso y Valeria en el vestíbulo. Valeria fue la primera en llamarnos. Jimena. Alonso. ¡Qué coincidencia! Se tocó la parte inferior del abdomen hablando, jactándose plenamente. Estoy embarazada, aquí para mi chequeo prenatal. ¿Y ustedes dos? Gael la miró con frialdad, su tono distante, solo trayendo a Jimena para un chequeo. Alonso no dijo nada, pero su mirada estaba fija en nuestras manos fuertemente entrelazadas. De repente, sus ojos se movieron hacia arriba, notando los densos chupetones en mi cuello. ¿Qué le pasó a tu cuello? Su voz se elevó bruscamente. Miré deliberadamente a Gael con timidez. Tendrás que preguntarle a mi esposo. Alonso se volvió hacia Gael, su mirada severa con una oscura intensidad. Aproveché la oportunidad para irme. Todavía necesito hacerme una tomografía computarizada. Ustedes charlen. Después de que me fui, Valeria también entró a la sala de ultrasonido. Una vez que estuvo en silencio, Alonso miró fríamente a Gael, su voz gélida. Gael Montero, ¿la tocaste? Gael encendió un cigarrillo en el humo que se arremolinaba. Murmuró. No, entonces, ¿qué son esas marcas rojas en su cuello? Gael hizo una pausa de 2 segundos. Picaduras de mosquito, tal vez. Alonso frunció el ceño, medio creyendo, medio dudando. Gael sopló un anillo de humo y se burló. Además, ¿qué pasa si lo hice? De todos modos, no quieres estar con ella. Así que, ¿por qué no te divorcias? La reacción de Alonso fue furiosa. No, no podemos divorciarnos. Jimena y yo nos conocemos desde hace muchos años. Todavía hay algo entre nosotros. Es solo que ahora Valeria está embarazada, y en este punto no puedo dejarla. Ja. Gael se burló, con desdén, tratando de tener el pastel y comértelo también, Alonso. Eres una escoria. Alonso se quedó en silencio por un momento. Luego, como si tomara una firme decisión, dijo: Gael, la próxima vez que Jimena pierda la memoria, volvamos a cambiar. Ya veremos cuando pierda la memoria la próxima vez. Sin una respuesta definitiva, Alonso se puso aún más inquieto. Miró fijamente a Gael, con el rostro sombrío. Siento que el ambiente entre tú y Jimena está muy mal, Gael. Prométeme que no la tocarás en absoluto. Gael apagó su cigarrillo, abriendo la boca para hablar justo cuando me acerqué. El informe de la tomografía computarizada en alto como un veredicto. Tengo buenas noticias. El médico dice que mis vías neuronales se han regenerado completamente. No más pérdida de memoria. Alonso se puso rígido. Eso es imposible. El rostro de Gael, sin embargo, se partió en una sonrisa genuina y radiante. ¿En serio? Ximena, eso es increíble. Vamos, vayamos a casa a celebrar. Deslicé mi brazo por el suyo dándome la vuelta para irme, pero Alonso me agarró del brazo. Ximena, no te vayas. En realidad yo. Lo interrumpí impacientemente. Señor Navarro, incluso si es amigo de mi esposo, tocarme sin permiso no tiene clase. Sin mirar atrás, me alejé dejándolo solo, de vuelta en casa.
Gael me llevó a la habitación antes de que se encendieran las luces. Sus besos eran feroces lloviendo sobre mi cuello. Ximena, suspiró, la palabra andrajosa. Nunca me dejes. Prométemelo. Perdida en la oscuridad, murmuré. De acuerdo. Ante mi palabra. Gael se convirtió en una bestia desatada. Me reclamó con un hambre feroz e incansable. Justo cuando nos acercábamos a la cima, la luz brilló en la entrada. Alonso se quedó quieto, con los ojos ardiendo de rabia. El repentino y duro resplandor de la habitación. La luz se sintió como un golpe físico por una fracción de segundo. El tiempo se suspendió. El aire de la habitación estaba espeso con el olor a sudor, calor y el innegable almizcle del sexo. En la puerta. Alonso. Su rostro estaba sin color. Sus ojos muy abiertos, maníacos e inyectados en sangre fijos en la enredada masa de extremidades en la cama. La bolsa de plástico en su mano, que probablemente contenía alguna comida para llevar a modo de disculpa a medias, se deslizó de su agarre golpeando el piso de madera con un golpe sordo y patético. Gael no se apresuró. No jadeó, con una fluidez aterradoramente tranquila. Levantó el edredón de forma segura, cubriendo mis hombros desnudos y mi pecho antes de sentarse lentamente. Los músculos de su espalda estaban tensos. Las marcas frescas de arañazos que acababa de dejar allí se veían deslumbrantemente rojas bajo la luz del techo. ¿Qué diablos es esto? La voz de Alonso era un susurro estrangulado y áspero. Ni siquiera sonaba como él. Dio un paso hacia la habitación. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que cerrarlas en puños. ¿Qué diablos le estás haciendo a mi esposa? Gael no se inmutó. Alcanzó su camisa desechada en la mesita de noche, poniéndosela con enloquecedora lentitud. Exactamente lo que parece. Alonso, te mataré, rugió Alonso. La parálisis finalmente se rompió. Se abalanzó hacia la cama, con los ojos salvajes de una rabia violenta y posesiva. Pero Gael fue más rápido. Se puso de pie, elevándose sobre Alonso, y atrapó el golpe entrante con un sonido repugnante de carne contra palma. Gael no solo bloqueó el golpe, le torció la muñeca a Alonso, obligándolo a arrodillarse justo al lado de la cama donde yo yacía. «Baja la voz», dijo Gael, y su tono cayó a un registro letal y helado. «La estás asustando». Vi al hombre que había sido mi esposo durante 3 años tirado en el suelo, su rostro torcido de dolor y humillación. Una extraña y hueca calma me invadió. No estaba asustada. Ya ni siquiera estaba enojada. Simplemente había terminado. Me senté envolviendo el edredón fuertemente alrededor de mí. Miré hacia abajo a Alonso. «No me está asustando, Gael», dije. Mi voz era completamente plana, desprovista de la dulce y confusa cadencia que había usado durante los últimos 3 años. Alonso dejó de luchar. Me miró, con los ojos recorriendo frenéticamente mi rostro, buscando a la esposa amnésica, que podía manipular. «Cariño, tu memoria. Está bien. Estás confundida. Este bastardo se aprovechó de ti. Estoy aquí ahora. Soy Alonso, soy tu esposo». Dejé escapar una suave risa sin humor. El sonido pareció enfriar aún más la habitación. «Sé exactamente quién eres, Alonso», dije clavando mi mirada en él en el suelo. «Sé que eres Alonso Navarro. Sé que durante los últimos 3 años, cada vez que mi mente se quedaba en blanco, contratabas a tus compañeros de bebida para jugar a las casitas conmigo, y así poder ir a cogerte a Valeria Ríos. Sé del apartamento que alquilas para ella en el centro. Sé que está embarazada». La sangre se drenó por completo del rostro de Alonso. Parecía un cadáver. Su boca se abrió y se cerró. Pero no salió ningún sonido. También sé, continué inclinándome un poco sobre el borde de la cama, que mi memoria regresó hace 2 años. Justo después de la tercera vez que enviaste a ese asqueroso de Ignacio a compartir mi cama mientras tú estabas en un viaje de negocios en Bali con tu ex, las pupilas de Alonso se dilataron con puro horror. La comprensión lo golpeó como un tren de carga. El titiritero acababa de darse cuenta de que le habían cortado los hilos hacía años. 2 años. Alonso se atragantó, sus ojos yendo de un lado a otro entre Gael y yo. «Has estado fingiendo. Lo sabías. Lo sabías. Cada vez. Cada maldita vez», te susurré. «Perra enferma». Alonso chilló de repente, una vena latiendo peligrosamente en su sien. Intentó abalanzarse sobre mí de nuevo, pero Gael lo empujó con fuerza contra el marco de la puerta de la habitación. «Cuida tu boca», gruñó Gael. La fachada civilizada se agrietó para revelar algo oscuro y peligroso debajo. «Oh,
Juro por Dios, Alonso, te romperé la mandíbula. Ella es mi esposa, gritó Alonso, escupiendo sangre en el suelo de donde se había mordido el labio. Me señaló con un dedo tembloroso. Dejaste entrar a otros hombres a esta casa. Dejaste que te tocaran. Jugaste conmigo. Me tomaron de la mano. ¿Alonso? Dije. Mi voz se elevó en una oleada de disgusto reprimido por mucho tiempo, porque a diferencia de ti, estaban aterrorizados de cruzar una línea legal. Y los dejé. Tú los enviaste. Me trataste como a un juguete roto, que podías entregar a una niñera mientras ibas, y jugabas con alguien más. No tienes derecho a ser la víctima aquí. Tiré hacia atrás las sábanas del otro lado de la cama y me levanté, poniéndome una bata de seda sobre los hombros y atándola con fuerza. Caminé hacia mi tocador. Abrí el cajón superior y saqué un grueso sobre Manila. Lo arrojé al suelo justo a las rodillas de Alonso. ¿Qué es esto?, murmuró, mirando el sobre como si fuera una bomba. «Papeles de divorcio», dije suavemente. «Los tengo redactados desde hace 6 meses. Estaba esperando el momento adecuado. Atraparte. Dejando embarazada a tu amante y tú atrapándome a mí por completo. Disfrutando de la compañía de tu mejor amigo. Parece el momento perfecto». Alonso miró fijamente la palabra divorcio, impresa en la hoja superior, su ego maltrecho y sangrando. Intentó montar una última y desesperada defensa. Levantó la mirada, con una mueca asquerosa de animal acorralado en su rostro. ¿Crees que te vas a ir con un centavo? Te arruinaré en la corte, Jimena. Le diré al juez que eres una puta esquizofrénica que se acostó con mi mejor amigo. ¿Crees que a Gael le importas una mierda? Solo quería ver a qué sabían mis sobras. El silencio que siguió fue sofocante. Gael no gritó, no golpeó a Alonso, simplemente metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y tocó la pantalla. Comenzó a reproducirse una grabación. Mena es genial y todo, pero es demasiado controladora. ¿A qué chico no le gusta desviarse de vez en cuando? De ninguna manera. Todavía me estoy divirtiendo. ¿Quién me va a cubrir en casa? Vamos, somos hermanos. No puedes dejarme colgado así. Era la conversación del balcón que Gael había grabado. Gael se guardó el teléfono en el bolsillo y miró a Alonso con una expresión de puro y absoluto desprecio. Tengo el valor de 3 años de registros de chats grupales. Alonso. Grabaciones de audio. Imágenes de vigilancia del vestíbulo que muestran a 9 hombres diferentes entrando en este apartamento con tus tarjetas de acceso. Tengo el rastro de papel financiero del dinero del silencio. Le pagaste a Ignacio para que mantuviera la boca cerrada después de que intentó manosearla y te enteraste. Si peleas este divorcio, no solo te arruinaré en la corte de familia. Llevaré esto a la Junta Directiva de Inversiones Navarro. Les mostraré exactamente cuán errático, negligente y sociópata es su CEO. Alonso sacudía la cabeza, retrocediendo sobre sus manos y rodillas como un perro golpeado. Gael, hombre, crecimos juntos. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué no la merecías?, dijo Gael suavemente. Nunca lo hiciste. Alonso se puso de pie tambaleándose, sus ojos recorriendo su propia habitación como si de repente fuera un extraño en ella. Me miró, su mirada pasando de la furia a un patético pánico suplicante. Jimena, por favor. Era solo un juego. Valeria no significa nada. Me atrapó con el niño. Lárgate, dije. Jimena, sal de mi casa. Alonso, grité, la fachada finalmente rompiéndose. 36 meses de traición, disgusto y profunda soledad derramándose en la orden. Alonso se estremeció, miró los puños apretados de Gael y retrocedió a trompicones. Tropezó por el pasillo. La puerta principal se cerró tan fuerte que las fotos enmarcadas en la pared temblaron. Luego solo hubo silencio. Mis rodillas de repente se sintieron como agua. La adrenalina se estaba drenando, dejando atrás un agotamiento frío y tembloroso. Me hundí en el borde de la cama, poniendo mi cabeza entre mis manos. Sentí que el colchón se hundía a mi lado. La mano grande y cálida de Gael vino a descansar en la parte posterior de mi cuello, su pulgar dibujando círculos lentos y calmantes contra mi piel. «Respira, Jimena», murmuró. Me volví para mirarlo. Su cabello oscuro estaba desordenado, su camisa desabotonada, su pecho subiendo y bajando constantemente. Era la cosa más hermosa y peligrosa que había visto en mi vida. «¿Por qué lo hiciste, Gael?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. «¿Por qué te ofreciste como voluntario?». Cuando Ignacio y los demás lo hicieron, entendí que eran los secuaces de Alonso. Pero tú siempre me evitabas. Odiabas el montaje de la amnesia.
Gael dejó escapar un largo y pesado suspiro. Miró sus manos. Luego a mis ojos. Los muros que solía mantener tan altos habían desaparecido por completo. No odiaba el montaje porque fuera molesto. Ximena, dijo suavemente. Lo odiaba porque me enfermaba el estómago. Verlo entregar a la mujer que amo a otros hombres. Mi respiración se cortó. ¿Qué, la universidad? Dijo Gael, con una sonrisa amarga tocando sus labios. En el primer año, en la biblioteca, estabas llorando por una computadora portátil rota. Justo antes de los exámenes parciales, fui a traerte un café y me ofrecí a arreglarla. Pero para cuando volví, Alonso ya estaba allí. Te compró una nueva. Siempre fue más rápido, más ruidoso, más rico, y lo miraste como si fuera un héroe. Me quedé mirándolo. Los recuerdos inundándome. Lo recordé. Gael. Siempre en la periferia. El observador silencioso. El que siempre recordaba cómo tomaba mi té. El que se aseguraba de que tomara un taxi a casa cuando Alonso se emborrachaba demasiado en las fiestas. Retrocedí, continuó Gael con la voz tensa. Era mi mejor amigo. Decía que te amaba. Pero con los años vi cómo te desmantelaba. Vi cómo priorizaba su ego sobre tu felicidad. Cuando empezó tu amnesia, me rompió. Me negué a participar. Le dije que era un monstruo. Pero ayer, hizo una pausa, apretando la mandíbula. Ayer. Alonso estaba alardeando en el chat grupal. Dijo que estaba cansado de pedir favores. Así que simplemente iba a contratar a un acompañante masculino para que se hiciera pasar por él durante la semana, y así poder llevar a Valeria a Aspen. Me volví loco. Conduje hasta aquí para sacarte de la casa y decirte la verdad. Al diablo con las consecuencias. Extendió la mano, sus nudillos rozando mi mejilla. Pero cuando entré por esa puerta, la forma en que me miraste, la forma en que me tocaste, lo supe. Supe que recordabas que estabas jugando un juego y que Dios me ayude. Quería jugarlo contigo. Las lágrimas picaron mis ojos. Me apoyé en su palma. He estado tan sola, Gael. Nunca más. Prometió inclinándose para presionar sus labios contra mi frente. Terminaste de jugar a la víctima, Ximena. Mañana vamos a la guerra. El mes siguiente fue un baño de sangre pintado en los colores educados y estériles de las salas de juntas corporativas y las oficinas de abogados. Alonso peleó el divorcio. Contrató a los tiburones más despiadados de la ciudad, tratando de congelar nuestras cuentas conjuntas, y afirmando que yo no estaba mentalmente apta para firmar documentos legales debido a mi condición neurológica. Me quería encerrada en una jaula dorada atrapada con él. No se dio cuenta de que Gael estaba pagando la cuenta del mejor equipo de litigios del país. El punto de inflexión ocurrió en un café tranquilo y exclusivo en el distrito financiero. Estaba sentada junto a la ventana revisando los cuadros de división de activos con mi abogado, cuando sonó la campana sobre la puerta. Valeria Ríos entró marchando. Su embarazo apenas se notaba, pero caminaba con las manos, protectoramente sobre su estómago. Un escudo de rectitud maternal. Llevaba un abrigo de diseñador que reconocí porque Alonso lo había comprado con mi tarjeta de crédito. Golpeó sus palmas en mi mesa, ignorando a mi abogado. Necesitas retroceder, Ximena, siseó Valeria. Su rostro perfectamente cuidado, torcido en un pánico genuino. Estás destruyendo su vida. Sus cuentas están congeladas. La Junta amenaza con destituirlo debido al escándalo que estás filtrando. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Al padre de mi hijo. Tomé un sorbo lento de mi té Earl Grey. La miré. Mi expresión completamente plácida. Me estoy divorciando de él, Valeria. Deberías estar emocionada de que finalmente obtienes el premio. No si está en bancarrota, chilló, atrayendo la atención de varios clientes con trajes de negocios. Te estás llevando la mitad de todo. Ese dinero pertenece a su familia, a mi bebé. En realidad, mi abogado, el señor Silva, intervino suavemente bajo el acuerdo prenupcial que el señor Navarro violó a través de una infidelidad documentada. La señora Ximena tiene derecho al 60% de todos los activos adquiridos durante el matrimonio. Más daños punitivos por la angustia emocional altamente inusual que orquestó. Valeria palideció. Me miró, con los ojos muy abiertos, con un repentino terror naciente. Lo estás dejando seco. No, Valeria, dije inclinándome hacia adelante. Se dejó seco a sí mismo. Se creía intocable. Tú, creíste que estabas robando a un rey. Pero lo único que hiciste fue pelear conmigo por un cobarde que ni siquiera podía mantener sus mentiras en orden. Disfruta tu vida con Alonso, cuando los jets privados y el penthouse se hayan ido. Estoy segura de que tu amor te mantendrá muy abrigada.
Valeria abrió la boca para gritar, pero las palabras murieron en su garganta. Miró la fría y clínica realidad en mis ojos, y se dio cuenta de que había jugado un juego estúpido y ganado un premio estúpido. Se dio la vuelta y huyó del café. 2 días después, Alonso firmó los papeles. No tenía otra opción. Gael se había acercado discretamente a los principales accionistas de Inversiones Navarro, la propia empresa de Gael, Empresas Montero. Era su mayor socio logístico. Gael simplemente insinuó que si Alonso seguía siendo el director ejecutivo, Empresas Montero llevaría sus negocios a otra parte, citando una falta de alineación moral en el liderazgo. La Junta expulsó a Alonso antes del viernes. Recibí el decreto final por correo un martes por la tarde lluvioso. Me senté en el suelo del nuevo loft lleno de luz al que Gael me había mudado mirando la tinta azul en la última página. Se acabó. 10 años de historia. 3 años de tortura psicológica disueltos en una pila de jerga legal. La puerta principal se abrió, y Gael entró. Llevaba una gabardina húmeda sosteniendo una bolsa de papel de mi panadería favorita. Me echó una mirada. Sentada en el suelo con los papeles. Dejó caer la bolsa en el mostrador, y cruzó la habitación en 3 largas zancadas. Se arrodilló frente a mí, sus ojos buscando los míos. ¿Estás bien? Miré el decreto. Luego al hombre que había incendiado el mundo para mantenerme a salvo. Sonreí. Y por primera vez en años llegó a mis ojos y fui libre. Gael dejó escapar un aliento que parecía haber estado conteniendo durante años. Me acercó a su pecho, enterrando su rostro en mi cuello. Sus brazos eran una fortaleza. 1 año después, la gala benéfica organizada por Empresas Montero fue el evento de la temporada. El salón de baile era un mar de seda, diamantes y champán. Me paré junto a la gran escalera con un vestido carmesí sin espalda, un vaso de agua con gas en la mano. Gael estaba a mi lado luciendo devastador con un smoking a medida, su mano descansando posesivamente en la parte baja de mi espalda. Me estaba presentando a un embajador cuando una conmoción cerca de la entrada llamó mi atención. Un hombre estaba discutiendo con los guardias de seguridad. Llevaba un traje que estaba desfasado de temporada, su cabello ligeramente descuidado, su rostro demacrado y exhausto. Era Alonso. Se veía pequeño, despojado de su título de director ejecutivo, su fortuna reducida a la mitad, su reputación hecha jirones. El aura arrogante que solía precederlo había desaparecido por completo. «Estoy en la lista», le insistía Alonso al guardia, aunque su voz carecía de convicción. Solía hacer negocios con el señor Montero. El guardia no parecía impresionado. «Su nombre no está aquí, señor Navarro. Por favor, retroceda». Alonso miró más allá del guardia, y sus ojos se encontraron con los míos por un largo momento. El ruido del salón de baile se desvaneció. Simplemente nos miramos a través de la extensión de mármol y riqueza. Vi el profundo e inquietante arrepentimiento en sus ojos, la comprensión de lo que había tirado por la borda por una emoción fugaz. Escuché que él y Valeria no duraron. Una vez que el dinero se secó y el estrés del escándalo golpeó, el amor verdadero que afirmaban tener se hizo añicos. Actualmente estaban enfrascados en una amarga batalla por la custodia, sobre los pagos de manutención infantil que Alonso apenas podía pagar. No sentí una oleada de triunfo. No sentí odio, mirando a Alonso Navarro ahora. No sentí absolutamente nada. Era un fantasma de una vida pasada. Gael notó hacia dónde miraba. Apretó su agarre en mi cintura. Su postura se volvió rígida. «¿Quieres que lo saquen por completo?», murmuró Gael en mi oído, su voz protectora. Giré mi rostro hacia Gael, asimilando su afilada línea de la mandíbula, la calidez de sus ojos que estaba reservada solo para mí. Levanté la mano y arreglé su pajarita, sonriendo suavemente. «No», dije, dándole la espalda a la entrada por completo. «Déjalo que se quede en el frío y mire. Él no importa». Los ojos de Gael se oscurecieron con afecto. Se inclinó, ignorando la habitación llena de dignatarios y multimillonarios, y me besó. No fue un beso apresurado y desesperado del pasado. Fue lento, minucioso y completamente seguro. Fue el beso de un hombre que sabía que tenía el mundo entero en sus brazos. «Vamos a casa, señora Montero», susurró contra mis labios. «Vamos», respondí. Nos alejamos hacia el calor de las luces, dejando a los fantasmas exactamente donde pertenecían, encerrados afuera en la oscuridad.